¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da gusto saludarlos una vez más. Soy Pipe del Castillo. Somos parte de esta hermosa casa de trigo y miel y estamos con el privilegio de poder servirles al frente de todos los grupos Crece, ¿verdad? Y en esta serie que ha sido mucha bendición para mí en lo personal, recordándome a mí y a todos los que estamos aprendiendo que somos familia. Ya por 5 semanas, de manera continua, estuvimos hablando específicamente de la verdad de la comunión, ¿verdad? Vimos varias definiciones, hablamos de varios principios, varios aspectos de la comunión que nos ayudan a que ésta se pueda fortalecer y la podamos vivir de manera personal en el grupo Crece y en cada área de nuestra vida. Y esta es una verdad muy significativa porque pone un fundamento sólido, nos ayuda realmente a poder comprender y ver cómo podemos sentirnos parte de una familia, porque precisamente eso es, de eso se trata esta serie, somos familia. Dile a la persona que está a tu lado, somos familia. Dile con una sonrisa, somos familia. Es más, juntos digamos nuevamente esta frase que ya hemos estado diciendo por varias semanas, pero que conviene que la volvamos a decir como una parte de nuestra identidad. Ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de trigo y miel. Vamos a decir una vez más, ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de trigo y miel. Y bueno, en esta ocasión no vamos a hablar o profundizar aún más en la parte de la comunión, aunque está relacionado totalmente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de otro principio que encontramos precisamente en este mismo verso, que ha sido muy ilustrador, ha sido muy profundo, ¿verdad? Y bueno, vamos a leerlo juntos para resaltar esta verdad, este principio que vamos a hablar el día de hoy. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que quiero resaltar precisamente en esta ocasión con la ayuda de Dios es esta verdad de la perseverancia. Digan conmigo, perseverancia. Vamos a hablar el día de hoy de la perseverancia. De hecho, esta clase le pudiéramos llamar y perseveramos, ¿verdad? Porque de eso se trata de perseverar. Este versículo de Hechos 2:42 comienza diciendo y perseveraban. Y esta expresión de y perseveraban es muy significativa porque cuando la analizamos nos habla de que es algo continuo. Era algo que estaban haciendo continuamente, no era algo que dice que hicieron y terminó, sino que era algo que estaban una y otra vez haciendo, perseveraban. Algo que nos habla de algo que seguramente presentó un desafío, presentaron obstáculos, problemas que ellos tuvieron que vencer, porque esto de perseverar en el ser parte de una familia espiritual, en el perseverar en algo, especialmente en las cosas de Dios, y que se presenten obstáculos, barreras, dificultades, no es nuevo de nuestra generación, sino desde el principio ha habido obstáculos, ha habido situaciones. Por eso es necesario la perseverancia. Digan conmigo, necesaria es la perseverancia. Y es que la perseverancia es un principio clave en la Biblia, en la palabra de Dios. No solamente este principio se aplica al hecho de ser familia o no solamente nos va a ayudar para poder sentirnos en familia, poder permanecer como familia, sino que lo analizamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios y vamos a ver que esta verdad, este principio de la perseverancia nos ayuda a un montón de cosas. Nos ayuda a obtener promesas, ¿verdad? Tenemos promesas de parte de Dios, la palabra de Dios está llena de promesas y la perseverancia nos ayuda a poder cumplirlas, alcanzarlas. La perseverancia nos ayuda a crecer, a que no nos quedemos de la misma manera, pudiéramos decir a madurar. La perseverancia nos ayuda realmente a amar y reflejar al mundo amor, ¿verdad? Porque muchos podemos comenzar amando, pero cuando se presentan ciertas circunstancias difíciles, pues ya no sentimos tanto amor. Por eso la perseverancia es lo que le da sentido y le da validez al amor. Por eso la perseverancia es un principio clave, ¿verdad? Y lo es también a la hora de ser familia. ¿Qué es perseverar? Bueno, perseverar pudiéramos decir que, escucha, es una decisión. Perseverar
no es algo que vamos a sentir todo el tiempo. Quizás en el momento hay algo que nos motiva, hay algo que nos inspira, pero al final, escucha, es una decisión que tenemos que mantener todos los días. Pudiéramos decir que perseverar es una determinación, es algo que tú y yo estamos seguros, estamos convencidos, lo hemos abrazado como por decisión propia, independientemente de lo que se pueda presentar. Es una determinación, estamos determinados, estamos enfocados. Perseverar es la constancia en una acción para lograr un propósito. Es algo que hacemos constantemente con un fin, con una meta. De hecho, investigando un poquito de las definiciones para poder complementar esto que es la perseverancia, pudiéramos decir que la perseverancia es la capacidad de mantener, me gusta esto, el esfuerzo y la constancia para alcanzar una meta, incluso frente a dificultades, obstáculos o fracasos temporales. ¡Ah, híjole! Lo voy a repetir porque está muy bueno. La perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo y la constancia para alcanzar una meta, incluso frente a dificultades, obstáculos o fracasos temporales. Sí, a veces vamos a fallar, a veces no vamos a hacer lo que teníamos que hacer, a veces vamos a cometer un error, a veces se van a presentar obstáculos más pequeños, más grandes a nuestro parecer, a veces va a haber un contexto complicado que no lo dificulte, pero la perseverancia es la capacidad de mantener el esfuerzo y seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Ahora, quiero hablarte con la ayuda de Dios en los minutos que me restan de 3 principios de la perseverancia que tienen que ver totalmente con el ser familia y, bueno, en cualquier ámbito realmente, pero enfocados a la parte de ser familia. Y lo primero que quiero resaltar es, de acuerdo a esta definición y lo que vemos a lo largo de la Biblia, es que la perseverancia requiere esfuerzo. Digan conmigo, la perseverancia requiere esfuerzo. Y eso significa, familia, que nos va a costar. No es gratis. La perseverancia va a requerir tiempo, nos va a costar tiempo, va a requerir que tú y yo apartemos tiempo, que planeemos tiempo, que a veces sacrifiquemos tiempo para ser constantes en aquello que hemos decidido hacerlo. Va a requerir también recursos para poder ser perseverante. Muchas veces va a requerir que tú y yo invirtamos lo que tenemos, lo que hemos recibido, ¿verdad? También requiere fuerza, porque pues decía la misma definición, o es un esfuerzo, requiere que tú y yo demos el extra, que tú y yo vayamos más allá, requiere que tú y yo tengamos esa actitud de impulsarnos, de poder participar. Específicamente implica esto que yo creo que es uno de los enemigos más grandes de los cristianos de este tiempo, la comodidad. Implica que tú y yo venzamos nuestra comodidad, porque el mundo y el sistema del mundo a nuestro alrededor apunta a que todo sea más cómodo. La tecnología, el desarrollo de las tecnologías, que a mí me encantan las tecnologías, apuntan a que todo esté al clic, a la hora, a que no nos movamos, a que todo esté automatizado, todo esté cómodo y que todo lo podamos recibir aquí ahorita y peladito y en la boca y que a gusto. Y bueno, tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, tiene cosas buenas, ¿no? Pero realmente la perseverancia va a requerir que tú y yo venzamos eso, porque no todo es tan fácil. De hecho, lo que realmente vale la pena en la vida nunca será fácil y requiere que tú y yo salgamos de ese estado de comodidad. De hecho, yo te lo diría de esta manera, y lo vas a ver por toda la Biblia, que la vida en Cristo, el llamado cristianismo, es un llamado a la incomodidad constante. Escucha, Dios no nos llama a que estemos cómodos. De hecho, Dios siempre nos va a incomodar. Cuando estamos muy cómodos y pensamos como que ya le agarramos al asunto, Dios va a permitir un reto, Dios nos va a impulsar a crecer, Dios nos va a llevar a trabajar algo más profundo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no quiere nuestro bienestar y que ya nos relajemos y que descansemos, no, sino que constantemente lo que Dios anhela es que vayamos más allá, que estemos creciendo y que todos podamos llegar a la meta que Él tiene para nosotros. Entonces, pudiéramos concluir que el crecimiento, todos pudiéramos concluir en el cristianismo, fuera del cristianismo, en cualquier ámbito, que el crecimiento nunca va a estar en una zona de confort. Nunca vamos a crecer si estamos muy cómodos. Haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Llegar más lejos, lograr más, bendecir más, crecer más. Todo esto requiere un esfuerzo constante, requiere perseverancia. Lo que Dios quiere para nosotros es nuestro bien, no nuestra comodidad.
Realmente lo que Dios procura para cada persona, para cada hijo suyo, no es que estemos relajados, que la estemos pasando chévere, dirían algunos, ¿verdad? Sino que realmente estemos bien. Y muchas veces eso implica que seamos incomodados y requiere que tú y yo aprendamos a ser perseverantes en algo que nos va a costar trabajo. Y eso es muy diferente a lo que este mundo nos quiere enseñar. Perseverar en un grupo crece, requiere esfuerzo, requiere el extra aparte del domingo. Sé que muchos de los que están en un grupo crece, ¿verdad? También se congregan los domingos, los viernes, algunos viernes y domingos, y aparte, entre semana. Qué bueno, qué alegría que podamos perseverar en esto, ¿verdad? Pero realmente perseverar en un grupo crece, independientemente, requiere ese extra. Pues hacemos un espacio entre semana para reunirnos con nuestra pequeña gran familia. Me gusta decir pequeña gran familia porque puede ser un grupo pequeño, pero es grande en lo que recibimos. Muchas veces vamos a estar cansados, muchas veces no vamos a tener ganas, muchas veces no vamos a querer participar, no vamos a querer asistir, incluso en el caso quizás de algún encargado o de algún anfitrión no va a querer dirigir, no va a querer recibir a la gente, hoy no, pero esto, no sé, por lo que sentimos en el momento, pero sabemos que vale la pena. Digan conmigo, sabemos que vale la pena, por eso perseveramos y damos el extra. Y eso nos lleva a la otra verdad, no solamente un esfuerzo que tenemos que dar, el precio que tenemos que pagar para la perseverancia, sino número 2, segunda verdad acerca de la perseverancia necesita una meta o un propósito. La perseverancia necesita una meta y un propósito. La meta y el propósito es el combustible de la perseverancia. Es aquello que nos anima, es aquello que nos impulsa, es aquello que le da fuerza cuando ya no queremos y estamos un poco desanimados. Pensamos en el propósito, vemos la meta, visualizamos la meta y nos animamos otra vez. Ahora escucha esto, si la meta o el propósito no son lo suficientemente valiosos para nosotros, lo más probable es que no perseveremos. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a valorar lo que obtenemos, a valorar lo que recibimos, a valorar lo que Dios ha provisto para nosotros, en este caso en un grupo crece y en nuestra familia de trigo y miel. La meta y el propósito es lo que le da sentido. El hecho de perseverar y esforzarnos en ello es lo que nos ayuda. Por eso aquí la clave es tener clara la meta y el propósito. Quiero compartirte algunas metas y propósitos, por ejemplo, para perseverar en un grupo crece. Número 1, y ya lo hemos hablado a lo largo de toda esta serie, se trata de eso se trata esta serie, ser familia. Una meta es ser familia. La vida cristiana no está diseñada para caminar solo. Necesitamos de otros, necesitamos de una familia. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y formaron la familia. La vida cristiana no es para caminarse solo, es para caminarse en familia. Y por eso es necesario perseverar en un grupo crece. Número 2, ¿verdad? Hay muchos, pero solamente te quiero mencionar algunos. Otro propósito sería ser formado. Solo a través de la perseverancia es que podemos recibir cosas nuevas y transformar lo que somos en algo mejor por medio de disciplinas. Y el hecho de ser constante cada semana en el grupo crece es una disciplina. El hecho de poder aprender, de escuchar, de tomar notas, de poder dar, de participar, de orar, es una disciplina y nos ayuda, y eso al final se llama formación. Y algo que ayuda en los grupos crece en muchos aspectos es a ser formados. Por eso recibimos la palabra de Dios. Por eso recibimos estos nutrientes para ser formados. Esa sería una meta. Porque Dios no quiere que nos quedemos en la misma condición toda nuestra vida, sino que vayamos creciendo. Ahora, otro propósito de los grupos crece es aprender a amar. El amor es la principal característica de los hijos de Dios. Pero escucha, no se puede desarrollar si no convivimos con otros, si no interactuamos con otros con todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque a veces va a haber fricciones, va a haber malos entendidos, que ya me hizo una cara, que lo otro, que se sentó en mi lugar, un montón de cosas pasan. Y entonces son en esos momentos que decidimos amar, aprendemos a amar, a tolerarnos, a cuidarnos, a ver por el otro, a dejar a un lado el orgullo. Y que todo eso tiene que ver con el amor. Y entonces cuando perseveramos en un grupo crece, con personas que son diferentes, que ni siquiera tenemos muchas veces un vínculo sanguíneo, que digamos, pues lo tolero porque pues es mi papá, o es mi mamá, o es mi hijo, mi hija, y pues ni modo, mi hermano, y pues no, o es mi tío, yo qué sé,
no lo hacemos por un vínculo, lo hacemos por una decisión y estamos aprendiendo a amar. Otro propósito, por decir uno más, ¿verdad? Sería la unidad. El principal mandamiento de Dios tiene que ver con la unidad. Dios es uno y claramente Él quiere que tú y yo aprendamos a ser uno. Y para esto no se puede vivir o practicar o llegar a ser sin estar con otros. Sin llegar a tener comunión, como lo hemos hablado a lo largo de esta serie. Por eso es tan importante tener clara la meta y el propósito. Y cuando tú y yo valoramos la unidad, el amar, el ser formado y el ser parte de una familia, por poner un ejemplo, porque puede haber muchos otros propósitos. De hecho, pudieran platicar algunos de ustedes cuáles serían sus propósitos que les ayudan a perseverar, ¿verdad? Cuando tenemos esto, eso nos ayuda, nos da la energía, nos da el impulso necesario en muchas ocasiones para perseverar. Claramente la perseverancia, independientemente de esto, nunca será fácil, aunque nos esforcemos, aunque pongamos toda nuestra parte y tengamos por muy claro el propósito y la meta. Por eso la siguiente verdad creo que es poderosísima y es con la que quiero cerrar. La perseverancia recibe la gracia de Dios. ¡Wow! La perseverancia recibe la gracia de Dios. Bueno, no como tal la perseverancia, sino aquel que está en la perseverancia, aquel que está practicando la perseverancia, porque déjame compartirte un pasaje, creo que es muy significativo. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo, uno de los hombres más relevantes de la Biblia, inspiradores para nosotros, ha sido perseverante ya por muchos años. Ha sido perseverante al llamado que Dios le dio. Ha predicado la palabra en cada oportunidad que ha tenido, en cada lugar a donde ha ido. Ha animado a muchos a levantarse, ha levantado líderes, ha ayudado a que se formen congregaciones. Ha sido un ejemplo y heraldo para muchos en las cosas de Dios. Pero algo en su vida particular, a causa de todo lo que había recibido, algo en su vida lo estaba afligiendo, le estaba causando mucho dolor, le estaba causando que pudiera llegar a desanimarse, si lo pudiéramos decir de cierta manera. Algunos dicen que esto que le llegó a afectar a Pablo era como una enfermedad en específico. Algunos dicen que era su visión, que estaba quedando ciego, no sé. Algunos dicen que era un gran dolor en su cuerpo, incluso pudiera ser alguna otra cosa, a alguien específicamente, como dicen cuchillito de palo, ¿verdad? Que está ahí todo el tiempo ahí lastimando o fregando. Pero el punto es que esta situación en particular era algo que a él estaba afectando y que hasta cierto punto pudiera influir en lo humano para que Pablo dejara de ser perseverante. Por eso vemos en la Biblia, y lo vamos a leer, que Pablo oró a Dios que se lo quitara. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque Pablo había recibido muchas cosas de parte de Dios, fíjate, me fue dado un aguijón en mi carne. ¡Ay, híjole! Y luego, como dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Ay, pues, ¿quién está diciendo? ¿Quién será ese mensajero? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, versículo 8, fíjate, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, no fue una, no fueron 2, fueron 3 veces donde Pablo dijo, bueno, ya, ¿hasta qué punto Pablo estaba experimentando esto? Perdón, le estaba afectando esta situación que lo había rogado 3 veces. Y dice el versículo 9, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego está estas palabras después de lo que Pablo recibe. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero cerrar con esto, familia. Esta gracia de la que hablamos es el poder sobrenatural de Dios, que nos habilita en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro dolor, en medio de aquello que nos está causando quizás o nos está queriendo provocar que dejemos de perseverar para llegar a lograr algo. Y lo poderoso es esto: Dios envía su poder para fortalecernos en medio de nuestras debilidades, sabiendo que éstas en lo humano pudieran llevarnos a claudicar, a desistir, a dejar de perseverar. Lo que a ti y a mí nos toca es perseverar. Y Dios enviará su gracia sobrenatural, su poder sobrenatural para fortalecernos, para ayudarnos y quedar hasta el final. Así que no te desanimes, sea lo que estés viviendo. Qué bueno que estás el día de hoy en el grupo Crece.
Si estás regresando otra vez, qué bueno, persevera. Si te has mantenido fiel, persevera. Porque al final, como dijo Pablo, de parte de Dios, la recompensa no es de los que comienzan, sino de los que terminan. ¿A causa de qué? De la perseverancia. Perseveremos en ser una familia, perseveremos como los primeros cristianos en la enseñanza, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la coinonía, en la comunión unos con otros. Así que familia, les amo y perseveremos. Vamos a dejar algunas preguntas para la reflexión que nos van a ayudar mucho a poder aterrizar esto de una manera práctica. Nos vemos en la próxima sesión, familia. Les amo.